Bueno, mientras se van sumando chicos a la clase, les voy comentando como para ir finalizando, redondeando varias cositas que estuvieron preguntando en estos días, en el chat o por mail, respecto al parcial. Bueno, el parcial va a ser el segundo parcial, el día 22 de junio, y los recuperatorios van a ser sería no el 29, lo dejamos libre, el 6, ¿sí? Por una cuestión de que son muchos, para corregirlo nosotros con tiempo y darle un poquito más de tiempo a ustedes para que puedan estudiar. El día 6 de julio sería el recuperatorio, los recuperatorios. Para aquellos que han promocionado o tienen que recuperar uno de los dos, el primero o el segundo, se hacen todo el mismo día, ¿sí? No es que haya un recuperatorio en una fecha y para el primero uno y para el segundo otro. Se recupera todo el día 6 de julio, ¿sí? Tanto para regularizar como para promocionar, o sea, la aprobación directa. Yo me saqué, no sé, un 6 en el primero y ahora me saco no sé, un 5. Puedo optar para hacer el recuperatorio para tener la aprobación directa. O no, si yo no lo hago, voy a ser alumno regular y voy a tener que hacer el examen completo en los turnos de examen. Y aclaro esto porque por ahí algunos me estuvieron preguntando y bueno, si no lo saben, es así el funcionamiento. Toda la info, como les dije, está en el campus. Siempre cuando tengan dudas, consulten ahí. Están los prácticos, parciales, fechas, ¿sí? Y todo lo que información inherente a la materia. Bueno, volviendo un poquito a los contenidos, hoy vamos a ver el último tema de la materia. La clase que viene ya sería el 15, sería una clase de consultas, ¿sí? No hay contenido nuevo. El último contenido lo damos en esta clase. Lo único que va a hacer es una clase de consulta o para despejar dudas que vayan teniendo ustedes a lo largo de estas clases que hemos tenido, ¿sí? Como para consulta y despejar dudas que vayan surgiéndoles. No va a haber contenido nuevo, como les dije. Así que sería una clase que no es obligatoria. El que quiere estar por un rato, no va a ser tan larga tampoco, quiero estar un rato a hacer alguna consulta o aclarar algo, lo dejamos para esa clase. A ver, tengo, sí, tengo varios alumnos, tengo todo esto. Bien, vamos a empezar entonces. Bueno, el tema que vamos a ver, voy a sacar un poquito las ventanas, es vectores y matrices, como les dije, el último tema. Vamos a agrandar la pantalla y ahí empezamos. Bueno, le voy a hacer un poquito de pantallazo rápido de la teoría y después, a ver si no me deja, voy vengo con los chicos porque me aparecen como que para entrar a la clase. Bueno, si llega a haber alguno que no lo admito, me avisen ustedes, porque por ahí me meto acá y no veo quiénes están queriendo entrar. Bien. Vectores y matrices. Bueno, arrancamos. Como les dije, vamos a ver primero la parte teórica y después le voy a dar casi todo junto la parte de ejercicio, la parte de ejercitación o cómo se implementaría esta parte teórica llevada a la práctica. ¿Sí? Bueno, estos son los temas de la agenda, digamos, introducción a las tablas, creación de tablas y uso de tablas. Bueno, cuando hablemos de tablas, estamos hablando de vectores y matrices. ¿Sí? En la parte de NET se los trata directamente como una tabla, que en realidad es una fila y filas y columnas, por lo cual sería una tabla. ¿Sí? Tanto los vectores como las matrices los trata como tablas. Así que cuando nombremos tablas, nos estamos refiriendo a vectores y matrices. ¿Sí? ¿Qué es una tabla? Notación para usar ensayar las tablas. El rango de una tabla, acceder a los elementos de una tabla, comprobar los límites de una tabla. Bueno, y el último tema o punto es comparación de tablas y colecciones. Bueno, esto, como les dije una vez, que esto es del proyecto o el programa de 5 estrellas, que se veían varios temas, entre ellos colecciones, que nosotros no los vemos, pero hace una comparación con ese elemento. Bueno, ¿qué es una tabla? Cuando ustedes trabajan con fila y columna, ¿qué van a estar viendo?
¿Qué característica tiene esto? Es que todos los elementos son del mismo tipo, ¿sí? Son todos elementos que tienen el mismo tipo, ¿sí? En lugar de tener, ustedes cuando guardaban valores en una variable estaban guardando un valor, ¿sí? Acá van a guardar muchos valores y toda la característica que tienen es que son del mismo tipo. Van a guardar todos números, van a guardar todos string y no sé, todos datos que son del mismo tipo. No puedo tener mezclados string y números. Ahí siguiendo un poquito los puntos que dice, todos los elementos de una tabla son del mismo tipo, ¿sí? Las estructuras, ¿se acuerdan cuando vimos estructuras? Estructura y enumeraciones, esa parte, pueden tener elementos de distintos tipos, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo declaraba una estructura? Puede decir string persona, perdón, struct persona, y puede decir, voy a tener una propiedad que tiene un nombre, va a tener una unidad, un domicilio, entonces son datos de distintos, puede contener datos de distintos tipos, ¿sí? String, int, bool, lo que fuere. Acá las tablas, si yo la declaro que sea entero, va a tener todo el número entero. Si es string, van a ser únicamente string, ¿sí? ¿Cómo accedo a esos elementos de la tabla? A través de un índice, ¿sí? Un número, digo, el 0, el 1, el 2, el 3. Y al poner ese número de índice, estoy accediendo a la posición donde está alojado ese contenido en la tabla. Empieza desde el 0, por eso la primera casilla o celda sería el 0, ¿sí? Cuando yo invoco el 0, me está diciendo que estoy llegando a la posición número 1. Alumnos esperando. A ver, espérenme. Vamos a checar un poquito esto. Ahí me fijo. Espérenme un ratito. Alumnos esperando. A ver. Acá está muy grande. Espérenme un ratito. A ver. ¿Cómo no me figuran a mí acá? Participantes. No me aparece ninguno acá. A ver. En espera, acá. Para admitir todos. Ahí está. Bueno, gracias por avisar. Ahí estamos, creo. Bueno, llega a haber alguno más, me avisa. Seguimos. Entonces, definimos una tabla que va a ser del mismo tipo. Esa es la característica que tiene. Para acceder a un elemento tengo que decirle a través de un número, un índice, que me indica la posición a la cual voy a estar accediendo. ¿Sí? Bueno, la notación. La notación es muy poquito la diferenciación que hay con respecto a cómo veníamos trabajando. Recuerdan ustedes cuando declaraba una variable teníamos que decir el tipo y el nombre de la variable. En este caso, lo único que vamos a agregar entre el tipo y el nombre es, si ustedes se fijan, ese corchete. ¿Sí? Ese corchete que me va a decir, me va a especificar el tipo de elemento de la tabla. O sea, el rango. ¿Sí? Si, como está puesto ahí que dice tipo, corchete, nombre, me está diciendo que es un vector de una dimensión. ¿Sí? El rango de la tabla. Cuando yo digo rango, se refiere a la dimensión. Si de una dimensión, dos dimensiones. Una dimensión sería un vector. Dos dimensiones sería una matriz. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo declaro? Digo, tipo, corchete, nombre de la variable. Si está así, sin nada, el corchete es un vector. Si yo le pongo una coma, ya lo vamos a ver en la práctica, eso significa que de dos dimensiones, con lo cual quiere decir que tiene fila y columna, va a ser una matriz. ¿Ok? Bueno, un poquito más del tema de especificarlo. El rango se conoce también como dimensión, como les dije. Y bueno, cada elemento está asociado a un índice, como habíamos planteado al principio. Si es un vector, voy a tener un solo índice, y si es una matriz, ahí se fijan que dice int, corchete, y tengo esa comita en el medio, lo cual quiere decir filas y columnas. Se llama cuadrícula, en este caso la matriz. ¿Sí? Entonces tengo que acceder a través de filas y columnas. 00, 01, 02, 03, de acuerdo con quiera acceder a los elementos de esa tabla. Se indica el índice entero para el rango. Bueno, acá está el ejemplo que hablé antes, que mencioné. Para acceder a la posición 3, yo digo 0, 1, 2, 3. ¿Sí? Sería el cuarto. Entonces, si empiezan a contar, dicen 0, 1, 2, 3. Sería el 3 sería el cuarto elemento. ¿Ok?
y acá 1, 2. Con lo cual quiero decir la fila 1 y la columna 2. O sea, empiezo a contar de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Entonces digo 0, 1 para la fila, 0, 1, 2 para la columna. Entonces la posición 1, 2, encuentro ese elemento. ¿Ok? Entonces ahí estoy ubicándome en la posición 1, 2. De la fila 1 y la columna 2. De arriba hacia abajo para la fila y de izquierda a derecha para las columnas. Bueno, comprobación, esto es para saber cuándo yo me voy, si me voy o no fuera de los límites de la matriz o del vector. ¿Sí? Si yo me salgo fuera de esos valores del rango, digamos, me va a decir una excepción, que es Index Out of Range Exception. Sería la excepción que maneja justamente cuando yo provoque ese error. Para saber el índice, o mejor dicho, para saber si estoy excediéndome de los índices, o de los límites, tengo que utilizar la propiedad len y getLen. ¿Sí? Eso me da, fíjense acá abajo, como el ejemplo que tiene, que dice fila, se llama fila mi vector, con getLen, entre paréntesis, le digo 0, con lo cual quiere decir que estoy accediendo a una dimensión, o la fila misma, le digo que tiene 6 elementos. ¿Sí? Te lo cuento, tiene 6 cuadritos. O puedo decir fila.get.len, perdón, que sería una propiedad. Este sería un método y este sería una propiedad. ¿Por qué tengo el 0? Porque digo la fila. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este getLen lo utilizo para las matrices. ¿Sí? Cuando yo tengo matrices, o sea, voy a tener fila y columna. Y se va a diferenciar, si ustedes ven la parte derecha, que dice el cuadro, getLength 0 igual a 2. Y getLength de 1 igual a 4. ¿Sí? Con lo cual hay que decir que el 0 es para la fila y el 1 es para las columnas. Entonces, 2 por 4 me da 8. ¿Cuántos elementos tengo? 8. ¿Sí? Como en el vector fila tenía 6 elementos, acá para saber la cantidad digo cuántas filas tengo y cuántas columnas tengo. ¿Sí? En este 4 digo 2 por 4, 8. Entonces tengo 8 elementos. Recuerden. Bueno, yo siempre les digo que para el vector, si no quieren confundirse o para tenerlo más claro, utilicen len. ¿Sí? Para el vector utilicen len. Y para cuando trabajen con las matrices, utilicen getLen. ¿De quién? GetLen de 0, sería la fila, y GetLen de 1, que sería las columnas. ¿Sí? Para diferenciarlo, pueden utilizar GetLen, pero tienen que ponerle 0. ¿Sí? Entonces, saben que es una dimensión, o la primera dimensión. Pero por ahí, para tenerlo más claro, despejar dudas, pueden hacer len para el vector y getLen para las matrices. Es un consejo más que más. Bueno, y acá, llegando a la parte final de la primera parte, una comparación, como le dije, con las colecciones, que si bien no lo vamos a ver, pero bueno, hacemos una comparativa rápida. Una tabla no puede cambiar su tamaño, es decir, cuando está llena. Yo defino una tabla de 5 elementos, no puedo decirle, no, ahora la redimensiono y le digo vale 6. ¿Sí? Entonces, una colección sí, yo puedo cambiar el tamaño. Una tabla contiene elementos de un solo tipo, la colección puede tener de varios tipos, ¿sí? Distintos tipos en realidad. Los elementos de una tabla no pueden ser de lectura, una colección puede tener acceso de solo lectura. ¿Sí? En general dice que las tablas son más rápidas, pero menos flexibles. Un poquito eso tiene razón. Las colecciones son algo más lentas, pero más flexibles. Ya lo van a ver eso cuando trabajen más con clases. ¿Sí? Ahora, por eso no lo vemos, porque lo utilizan más cuando estoy trabajando con la teoría de objetos. Bueno, ya con esto vemos esta partecita y avanzamos a la práctica. ¿Qué vamos a ver ahora? Crear una tabla, cómo creamos, cómo la inicializamos, eh, qué valores le ponemos, digamos, cómo crear una tabla de tamaño calculado y copia de tabla, variable de tabla. Es rápido esto. Declarar, ojo estos puntos son importantes. ¿Sí? Declarar una variable de tabla no es lo mismo que crear una tabla. ¿Sí? Eso ténganlo en claro. Yo declaro una variable de tabla, ya lo voy a mostrar cuando esté en el código qué sería la parte de esa, declarar y después la estoy creando. O sea, esta parte izquierda, antes del igual que dice long, corchete fila, eso sería declararla. ¿Sí? Yo la declaro. Y después del igual, el new long, ahí la estoy creando. ¿Sí? Le digo, por eso dice, para crear la tabla explícitamente hay que usar new. ¿Sí? Es por referencia, al igual que las clases. ¿Sí? Entonces tiene dos partes. De un lado la creo, la declaro, perdón, y del otro lado la creo.
que no es por eso, dice, no es lo mismo. Yo la estoy declarando de un lado y la tengo que crear después para utilizarla, ¿sí? No basta con declararla y después la empiezo a usar. No, debo crearla, ¿ok? El valor implícito por defecto de todos los elementos de una tabla es 0. ¿Sí? Si yo no pongo nada, por defecto fíjense que tiene 0, 0, 0, 0. Bueno, acá está el ejemplo de un vector y una fila. Perdón, el vector fila y una matriz de 2 por 3. ¿Sí? Pero tengan en cuenta eso. Es posible inicializar explícitamente el elemento de una tabla. Se puede utilizar una expresión abreviada, con lo cual esto quiere decir que es lo mismo. Fíjense, tengo el rectángulo de arriba que dice long fila, new long, o sea, la declaro, la creo, la inicializo. ¿Con qué valores? Con 0, 1, 2 y 3. ¿Cómo la inicializo? Entre llaves. ¿Sí? Esto puede estar en el mismo renglón o puede estar abajo, pero la idea es como para que esté todo juntito y no los pierda a ustedes, es que esté todo junto. Y acá, fíjense en la parte de abajo que dice long fila, pero ya en lugar de poner el new, directamente le asigno los valores. Son iguales o equivalentes, como dice ahí. Y lo que pasa es que esto, digamos, está en un código duro, está hardcodeado, o sea, yo le estoy asignando en tiempo de compilación, de programación, le estoy asignando valores. O sea, no es dinámico esto, yo no puedo usarlo. Y no puedo dejarlo libre para que lo ejecute y pueda cargarle valores a ese vector. ¿Sí? Está hardcodeado, como se lo suele decir, o tener valores en código duro. Pero yo puedo, digamos, no utilizo el new con el tipo y directamente le asigno. Entonces esto me va a decir implícitamente que es de 4 elementos. ¿Ok? Porque ya le inicializaré la entrada y voy a trabajar con 4 elementos. Son dos formas también de inicializar una tabla. Cuando trabajemos con tablas de 2 dimensiones, yo si hago o vengo trabajando con la inicialización de asignarles valores directamente, debo especificarle todos los valores a los elementos, ¿sí? No puedo decir, fíjense que acá arriba dije 6, lo puse los 6, pero acá abajo puse 5, dije, bueno, no pongo nada, total va a ser 0. No, si yo lo voy a declarar así, en forma hardcodeada o código duro, tengo que especificarle todos los elementos de la tabla. Si es 0, pues si no va nada, le pongo 0, pero debo especificarlo. Con lo cual, si no lo pongo, me va a dar error. En este caso está tildado como que está mal. ¿Lo ven? Bueno, estas son formas para que lo vayan viendo ustedes, pero en realidad cuando tengan que trabajar ustedes, van a estar seguramente asignándole valores dinámicos, de forma dinámica. Pero bueno, pues, es para que lo sepan que puedo cargarle valores en tiempo de compilación, con valores directamente, y no estoy diciéndole de cuántos elementos de la tabla. ¿Sí? Lo estoy diciendo cuando le asigno o lo inicializo con esos valores. Al inicializarlo con esos valores, ya estoy diciendo que va a ser de tantos elementos. ¿Sí? En este caso 2 por 3. Ok, bueno, también dice que no es necesario que el tamaño de una tabla sea constante en tiempo de compilación. ¿Qué quiere decir eso? Que no hace falta que yo tenga que declararlo cuando estoy en tiempo de compilación o cuando estoy programando, decir, bueno, new in, no sé, vector o matriz igual a new in de tanto. ¿Sí? Puedo decirle que sea una variable ese valor, tanto la fila como fila y columna, y después lo asigno o lo pido por pantalla a ese valor y se lo asigno en tiempo de ejecución a la variable. Fíjense acá. Este es el new long, lo puedo hacer. Bueno, acá está dividido, pero puedo hacerlo todo en uno solo. Dice una variable s, string s, console readline. ¿Sí? Acepto en la variable s, después que digo, lo convierte y lo tiro in.parse, de esa variable lo tiro a tamaño. Entonces después digo long, fila, sería un vector, igual a new long, ¿de quién? De tamaño. ¿Qué es tamaño? El valor que haya ingresado el operador o el usuario en el momento que se le solicitó el dato. Bueno, de 3. O en este caso sería un vector, si no se podría decir una matriz de 2 por 2, 3 por 3. ¿Entiende? O sea, no es que yo puedo definir el valor o el tamaño de la tabla en tiempo de ejecución. No necesariamente tiene que ser en tiempo de compilación. ¿Sí? A esto se hace referencia. Bueno, copiar, espera que tengo acá, me tapa el panel. No me acuerdo cómo decía. Copiar variable de tabla. Copiar variable de tabla, es decir, esto es, como le dije que es por referencia, ¿se acuerdan lo que habíamos visto por referencia? Que era que apunta a una dirección de memoria.
¿sí? Con lo cual, fíjense si hacen lo que dice el dibujito, el ejemplo, al copiar una variable de tabla, se copia solo la variable de tabla, no se copia la tabla. ¿Por qué? Porque están apuntando a la misma dirección de memoria. ¿Sí? No están apuntando al contenido, están apuntando a la dirección de memoria donde está alojada esos elementos. Entonces, dos variables de tabla pueden apuntar a la misma tabla, ¿sí? Porque yo le pongo otro nombre, pero como es por referencia, está apuntando a una posición de memoria. Con lo cual, si este ejemplo que tienen acá, abajo que dice long fila new igual a 4, yo hago una copia de la fila, ¿qué voy a hacer? Va a ser la misma tabla, porque está apuntando, digamos, el puntero está haciendo, ubicándose en la posición, ¿sí? Entonces yo, si altero un valor, en este caso le digo fila 0, que sería el primer elemento, le digo sumale 1, incrementalo, al valor ese se va a ver afectado en ambas tablas, en ambos vectores. ¿Sí? Bueno, a ver, voy a mostrarle un poquito de código, así no se me aburren tanto. Y bueno, vamos a la primera partecita. Ahí están viendo mi pantalla. Vamos a sacar esto. Bueno, ahora lo que les muestro simplemente son inicializaciones de los ejemplos que estuvimos viendo en la teoría. Fíjense acá, yo digo, declaro, esta es la primera parte que les decía. Acá estoy declarando y de este lado estoy creando la tabla y esto es inicializando la tabla. ¿Ok? Esa es una forma. Con, ¿qué es? El tipo in. O sea, voy a estar almacenando 5 elementos del tipo in. ¿Qué pasaría si yo le pongo un elemento más? ¿Sí? Ahí me va a tirar un error seguramente. ¿Sí? Fíjense, se espera de 5 elementos. Una matriz de 5 elementos. Yo le estoy enchufando uno más. ¿Ok? Entonces tengo que tener cuidado con eso. Con las llaves le asigno los valores iniciales y con eso ya basta. Después para el tipo string, también lo mismo. Esto es código duro. Obviamente los strings van entre comillas, doble, para asignarle los valores. Bueno, esa sería la parte de inicialización o valores duros para asignarle a la matriz o al vector. ¿Qué otra cosita? Bueno, acá, si ustedes ya ven, ya estoy utilizando métodos. ¿Sí? Métodos. ¿Quiero un método? Una subrutina, un procedimiento, una función, algo que se ejecutaba toda su funcionalidad en otra parte del sistema, en otra parte, perdón, fuera de mi bloque principal, ¿sí? Fuera de mi static void main. Fíjese, te dice mostrar método, yo aprieto F12 y me va a llevar la funcionalidad. Acá van a ver, digamos, justamente la utilidad que tengo al utilizar métodos. Yo qué digo acá, mostrar vector. ¿Sí? Bueno, en este caso no devuelve nada, en void, y ¿qué recibe como parámetro? Un vector. ¿Sí? Como yo antes recibí una variable, en lugar de decir int b, supongo así que me da una variable, recibo un vector, en este caso. Y podría recibir incluso una matriz. Yo le pongo acá y va a ser una matriz. Obviamente me da error porque estoy rompiendo la firma. ¿Está? Entonces, este B es el único elemento que voy a tener para trabajar dentro del cuerpo del método. ¿Sí? Si yo le pongo a esto, le pongo, no sé, H, fíjense que me va a dar error porque todo el contenido de esa variable no coincide con lo que le estoy pasando. ¿Se cuenta? O sea, yo estoy alimentando ese método, ¿se acuerdan? Si estuvieron viendo el método. Entonces yo digo que el B, ¿qué es? Un vector. ¿Qué es lo que importa de acá en este caso? Sería el tipo. ¿Qué es el tipo? Un int B. Un int de, sería un array de int. ¿Ok? Entonces, yo lo único que voy a decir después acá, fíjense, me va a servir para cualquier vector. ¿Qué me importa a mí que sea? Que sea un vector. No importa que se llame vector, se llame número, se llame nombres. No me interesa. Lo que me interesa es que sea un vector. Obviamente tiene que ser el mismo nombre de la variable. Con lo cual quiero decirle que yo, sea el vector, lo que sea, basta que sea un vector, lo voy a poder recorrer. ¿Sí? Entonces, si yo vengo a la parte de la implementación, ¿cómo lo utilizaría? Vengo acá arriba a la parte principal. ¿Qué digo acá, por ejemplo? ¿Qué estoy mostrando? Digo, los números sin ordenar son mostrar vector. ¿Sí? Entonces, llega a esta parte
El CLR va hasta el mostrar vector, llega hasta acá y dice, ah, tengo un vector, perfecto, acá. ¿Qué tengo que hacer? Recorrerlo. Entonces, ¿qué digo? Console write y voy a ir, digamos, tirando todos los numeritos que tengo en el vector. En la posición 0, en la posición 1, en la posición 2, y me lo va a ir mostrándolo con console write. ¿Ok? Acá ya tenemos algo potente que me da el método. Si no, yo tendría que escribir. Por cada vez que quiera recorrer un vector, voy a tener que hacer un for. Acá simplemente hago un solo for. ¿Y qué hago después? Invoco ese método. ¿Sí? Estoy reutilizando el código, no estoy repitiendo código. No es buena práctica repetir código. Fíjense, acá lo tengo. No, acá, fíjense, lo marqué 3 veces, todas las veces. Acá tendría que haber tres for. ¿Y qué hago? Hago un solo método, lo encapsulo esa funcionalidad dentro de un método y le digo, bueno, cuando voy a encontrar un vector, recórremelo. ¿Ok? Bueno, ya va a ver otra cosita. Acá llegamos a la parte de los métodos. ¿Se acuerdan los métodos que dije? ¿Qué método vamos a utilizar nosotros? Generalmente, creo que todos los que están acá son los que vamos a utilizar. El sort. ¿Qué es el sort? Bueno, esto presten atención. El sort significa ordenar. ¿Qué hace? Me ordena elementos o array, serían de una sola dimensión. O sea que sería un vector. Ojo con eso. No me va a ordenar una matriz. O sea, me ordena arrays o tablas de una dimensión. Traducido sería un vector. ¿Sí? Fíjense que si yo pongo acá array, short, me dice in array. ¿Sí? ¿Qué recibe como parámetro? Un int de array, de una dimensión, que es un vector. ¿Qué me hace? Me ordena. Si tengo número, me lo va a ordenar de menor a mayor. Y si tengo string, de menor a, alfabéticamente. ¿Sí? Bueno, esto entonces me lo ordena. ¿Qué pasa con esto? Fíjense que yo pongo array, esto sería un método estático, bueno, no viene el caso, porque tiene el nombre de la clase. Array, ¿qué recibo? B. ¿Qué es B? Un vector. Lo único que me pide que le pase como parámetro es que sea un vector. Entonces, listo, se lo paso. Entonces lo ordena. Pero fíjense en el detalle. Me lo ordena, pero en memoria. Vamos al B. Esto está desordenado, ¿cierto? Me lo ordena en orden, pero en memoria. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Recorrerlo de nuevo, ¿sí? ¿Para qué? Lo debo recorrer para que me lo muestre ordenado. Si no queda ordenado, pero en memoria. Yo no veo ese cambio, o no veo ese ordenamiento hasta que no lo recorro. Por eso, vamos de nuevo acá. Yo digo, tengo el vector. ¿Qué hago acá? Lo muestro como lo cargué. O sea, lo cargué 5, 28, 3, 7, 55. ¿Ok? Acá, por eso digo, los números sin ordenar son estos. ¿Qué hago? Invoco el método, me lo recorre, bla, 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 bla. Me va dando, mostrándome qué valores tiene. Listo. Sigo avanzando el programa. Los números ordenados son, ¿qué hace el array sort? Me dice, bueno, tengo estos elementos, te los ordeno. Perfecto, los ordené en memoria. Ahora, ¿qué debo hacer? Mostrarlo. Bueno, ¿qué hago? Ejecuto el método mostrar vector. ¿Qué vuelvo a hacer? Como están ordenados en memoria, ¿qué hace ahora? Simplemente me lo recorre y me lo va mostrando en pantalla. ¿Se dan cuenta? ¿Me explico? Eso es. Yo no tengo que hacerle nada a esto, no tengo que hacerle un for, nada. Simplemente lo invoco y él que dice, yo recibo un vector. Yo me encargo de ordenarlo. ¿Ok? Bueno, fíjense más acá abajo que tengo un reverse. ¿Qué es el reverse? Es lo contrario del sort. O sea, yo lo ordené. Dice el sort, me lo ordenó alfabéticamente o de menor a mayor. Si yo le hago el reverse, me lo ordena, me invierte el resultado. ¿Sí? Me dice, el que estaba como último me lo pone primero. Me hace el reverse, todo lo contrario. ¿Sí? Por eso se lo puse que también existe. Es lo mismo, nada más que es el reverse, es el ordenamiento inverso. Vamos a probarlo esto con los números. ¿Quedó claro esa idea que es hasta acá? Ya vamos a ver la parte de cargar. ¿Sí? Cargar. Vamos a... Porque acá, fíjense de nuevo, lo invierto el orden y ¿qué hago? Vuelvo a invocar el método. ¿Ok? Invoco el método y me queda. Bueno, con lo cual, teóricamente, al ejecutarse este, debería quedar como fue originalmente cargado. O no, perdón, al revés. Ya está ordenado, va a quedar el ordenamiento de menor a mayor. Les digo, va a ser de
de mayor a menor. ¿Vamos a probarlo? Bueno, a ver. Vamos a pararlo acá para saber si se ejecuta. Y probamos. ¿Está más o menos claro la idea o están perdidos? Ya vamos a ver cómo lo ejecutamos en tiempo de compilación para asignarle datos, inicializarlo como valores. Bien, ahí paramos. Bueno, ya fuimos allá. Vamos a pararlo después en otra parte cuando va el método. Acá, bueno, tienen los colores, simplemente. Acá le puso, ahí me lo ordenó. ¿Sí? Teóricamente este lo que hizo es mostrármelo como estaban cargados. O sea, me ordenó esto. Me lo mostró como tal cual los cargué. Sigo ejecutando. Ah, bueno, F11. Vamos allá. Fíjense, yo me paro acá. O puedo ir a ver. No, perdón, depurar. Ventanas. Ver el local. Acá puedo ir viendo el valor de, fíjense, en la posición 0 tengo el 3, 5, 7, me lo ordenó. ¿Lo vieron? ¿Sí? Ya le hice el short, entonces quedó ordenado. ¿Qué hace ahora? Simplemente para ver ese cambio o ese impacto del ordenamiento, tengo que venir acá y ¿qué voy a ir haciendo? Me lo va a ordenar para que salga en pantalla. ¿Sí? Entonces, hace el for que conocen ustedes. Salió de ahí, me ordenó el elemento, me lo mostró en la consola y ahí está, ¿ves? Como los cargué yo, 5, 28, 13, y al aplicarle el array.short, que hizo? Me lo ordenó en memoria y después yo que digo, bueno, ahora ya que están ordenados, los recorro. ¿Ok? Y si siguen, este va a seguir hasta acá. A ver, vamos a ver, enter. Si sigue, un enter acá. Esperen que console read. Y, ah, a ver, vamos a ver si me ejecuta de una. Oculta el panel. No, sí, está bien. Ahora lo vamos a ocultar de una. Ahí está, ¿ve? Fíjense, entonces, cómo quedó completito. Esto es lo que cargué yo, como tenía inicializado los valores, lo ordené con el array.sort, me lo muestra con el método, y acá que le hago el reverse. Fíjense lo que le dije, ¿ve? Este es el short, ¿qué me hizo? Me lo ordenó de menor a mayor. Le aplico el reverse. ¿El reverse qué es? Me lo da vuelta. ¿Sí? El que estaba último me pasa primero y así sucesivamente. ¿Sí? Por eso el 3 está al final. ¿Sí? Que sería esto que hice. ¿Y qué hice después? De nuevo le aplico el método para mostrar el vector. ¿Se dan cuenta? Ahí ven un poquito la utilidad de los métodos, la importancia de conocer los métodos. Por eso le dije que si lo aprendían bien, les va a ser muy útil para poder utilizarlo en cualquier parte del programa. ¿Estamos ahí? ¿Alguna duda para no avanzar tanto? Bien, supongo que sí. Bueno, acá lo mismo como hice con el vector, le puedo inicializar valores a modo de ejemplo, como veníamos trabajando, pero fíjense que se complica un poquito más. Cuando yo tengo, acá tengo obviamente una matriz, le separo con la coma, entonces voy a tener filas y columnas. Se llama de mi matriz, esto es declarar, crearla. Y de este lado sería inicializar. Fíjense que inicializar ya tengo que tener las parejitas, digamos. Este sería la apertura de la inicialización y este sería la parejita. Sería, este es 1, este es 0, 1, ¿sí? 0, 1 sería, voy armando las filas y columnas, ¿ok? Y con llaves cada uno separado, ¿sí? Fíjense. Epa. Separado por llaves, cada parejita, digamos, como de 2 por 2, y a su vez separado por coma, cada una de esas parejas. Y ahí abre y cierra. En realidad podría ser algo como esto, también todo junto. Simplemente se lo puse acá para que lo vean como una matriz. ¿Sí? 0, 0, 0, 1, sería 0, 1, 1, 1, 0,
y 1, 2. ¿Sí? Y 2, 2. Bien. Bueno, esto es lo mismo. Acá podemos mostrarla. A ver la matriz. Vamos a mostrar esta matriz. Creo que es esta. Bueno, esto para mostrarlo en forma de matriz. No hace falta que ustedes me la muestren en forma de matriz. Acá. A ver si lo ejecutamos. Bueno, obviamente va a salir todo lo que vimos antes. Quería ver si salía aquí en los read key para ir dándole enter. Ah, bueno, me quedó ahí arriba, fíjense. Deberíamos hacerle un clear. Acá. Vamos a hacerle un console.clear para que me limpie la pantalla. Esto después también se lo voy a subir al campus para que lo puedan ver tranquilo. Bien, ahí lo que vimos antes. Bueno, ahí está, fíjense. El 1, el 2, 3, 4. ¿Qué sería eso? Esto que tienen acá. ¿Eh? Esta partecita. Esto sería eso. Puesto en forma de matriz. De una matriz. ¿Okay? Pero no hace falta. ¿Sí? Eso en el caso que si quisiera mostrarlo así, yo hice digamos, un algoritmo, un artificio para ir ubicándolo. Con el set cursor, un método de este, la consola. Pero no hace falta, ¿sí? Pueden mostrarlo directamente así, fila y columna, derecho y completo, no hay problema. Bien, esto es lo mismo. Bueno, ¿qué más me faltaría? A ver. Vamos a ver otro caso acá. El nombre del vector, a ver si esto... bueno, también con vector, creo que es más de lo mismo. Sí, bueno, no hace falta que le haga el ejemplo con nombres, lo que en lugar de mostrar número, le va a mostrar nombres, así que es igual. Copiar, bueno, el de copia, recuerda que me viste una copia, al copiar una tabla, ¿sí? Solo se copia la variable tabla, fíjense acá tengo el ejemplo, sería este, ¿sí? Copiar. Vamos a este. ¿Qué tengo? El ejemplo como está ahí planteado, tengo un vector que se llama fila de 4 elementos, también está inicializado con los elementos. Digo, otro arreglo, otro vector, le llamo copia, que va a ser copia de quién? De fila, el vector fila. Entonces, fíjense que yo voy a incrementar, o sea, el primer elemento de mi vector, que es 3, le digo, bueno, ahora recuerden que siempre empiezo de 0. Entonces, la posición 1, o 0 mejor dicho, el primer elemento vale 3. Al incrementarlo unitariamente en 1, le digo, vale 4. Entonces se va a ver afectado también fila. ¿Sí? Fíjense acá. Muestro el valor que tiene copia y el valor que tiene fila. ¿Ok? ¿Y qué va a pasar? Se va a incrementar en ambos. ¿Sí? No es que se va a incrementar el elemento de copia nada más, porque es por referencia. ¿Se acuerdan cuando veíamos que alteraban los valores? Bueno. Bueno, acá me faltó rápidamente otras cositas más. Propiedades, métodos, bueno, me adelanté. Método de tablas, devolución de tabla, argumento de matemáticas. Esto es lo que vimos. Fila.rank se refiere a la dimensión, es lo mismo. Diría que es la dimensión, no se compliquen la vida ustedes. Fila y columna, o fila, la cantidad de elementos que le asignen ustedes. Listo. Los métodos, yo me adelanté un poquito. El short es el que vamos a utilizar para ordenar los elementos de una tabla de rango 1. Traducido, vector. ¿Ok? No matriz, vector. Clear asigna el valor para inicializarla. Le digo valor 0 o nulo de los elementos de la tabla. Clone, que esto es clonar, sería copiar una tabla a la otra, que lo estamos viendo ahora. GetLength, ya lo vimos al principio, me devuelve la longitud de una dimensión dada.
¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la dimensión dada? Si yo le paso entre paréntesis el 0 para la fila y el 1 para la columna. Y el index of, este se lo pongo nomás, pero no se lo voy a pedir en ningún momento, devuelve el índice de la primera vez que ocurre o que aparece un valor. ¿Sí? También lo muestro ahí como ejemplo. Creo que con ese, bueno, vamos acá, que está todo junto. Por eso se lo aclaré antes de... Esta sería la parte de copia. ¿Sí? Yo estoy clonando, copiando estoy copiando una tabla. Acá para clonarla, ¿qué le digo? ¿Se acuerdan que era esto? Una conversión explícita, le estoy diciendo. Convertime este clon, que se llama clon, ¿sí? Convertímelo que sea del tipo fila, que es un vector. ¿Ok? Ese sería el clonado. Estoy como copiando tal cual está el vector fila, le digo clonámelo a esta. ¿Sí? Entonces le tengo que decir que haga una conversión explícita de tipo vector. Pero tampoco esto no van a trabajar con nada de esto, simplemente es a título de referencia de lo que está en la teoría. Bien, vamos a ponerlo como predeterminado y probamos. Entonces, fíjense esta partecita, vamos a... justo hacer un clic acá, así que se va a detener ahí. ¿Está? Fíjense, la tabla, el primer elemento del vector fila es 4. Perdón, 3. Entonces, al incrementarlo me da 4. Pero se ve afectado también fila. ¿Ok? Porque tengo el antivirus. Se ve afectado en fila. ¿Por qué? Porque justamente por referencia, al igual que las clases. Al poner new, ¿sí? Ya es paso de tipo de referencia, no tipo valor. ¿Recuerdan cuando vimos toda la parte de cómo podíamos pasar valores? Bueno, tipo referencia. Entonces se ve afectado o se va a ver que puedo modificarlo al apuntar a esa posición de memoria. Bien. Y después sigue el ejemplo de la clonación. Y por el último, el index of, fíjense que acá digo, ¿en qué posición aparece el primer elemento? ¿Qué digo? ¿En qué posición aparece el número 8? Como tengo 2, ¿en qué posición aparece? Ahí tienen el ejemplo, dice, el número 8 figura en la posición 2. ¿Por qué 2? Porque sería 0, 1 y 2. ¿Qué me dice la teoría? ¿Qué me indica el index of? Devuelve el índice de la primera vez que aparece un valor. ¿Qué valor? El 8 en este caso. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo aparece la primera vez el 8? En esta posición, 2. ¿Por qué 2? Porque 0, 1, 2. ¿Sí? Es el ejemplo que tiene. La fila clonada 4. Bien. Y con eso vemos los temas. Bueno, de los métodos, ¿cuáles van a utilizar más? Ustedes van a darle mayor uso al short. El short, llegado caso al reverse si quieren, pero el short, el clear para limpiar, pero estos dos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me va a permitir ordenar los elementos de un vector. ¿Ok? Bueno, esta partecita está. Déjenme ver si me queda algo más. Y bueno, la parte tenemos acá, devolución de valores. Es posible declarar métodos para que devuelvan tablas. Bueno, esto es algo más normal de la parte de métodos. ¿Qué puedo hacer yo? Fíjense que tengo en este código. Digo, static void main, in array igual a create array de 42. ¿Qué es eso? Vamos a la implementación de este método, donde dice que es static in, ¿qué me va a devolver? Un array, un vector. ¿Ok? Como yo devolvía cualquier valor primitivo, un in, un string, un bool, un decimal, lo que fuere, acá estoy devolviendo un vector. Podría devolver incluso una matriz. Le pongo la coma y devuelvo una matriz. ¿Qué dice? Create array. ¿Qué estoy recibiendo como parámetro? El tamaño. Y en este caso 42. Entonces vengo a la parte del cuerpo del método y ¿qué digo? Declaro una variable privada del método in creada igual a new in de quién? Del tamaño que estoy recibiendo por parámetro. ¿Qué voy a retornar? Ese vector creado.
¿sí? Entonces viene de acá, va para allá, y se lo asigno a esta variable array, ¿sí? Es igual que los métodos, nada más que en lugar de trabajar con variables normales o primitivas, trabajamos con vectores, ¿sí? Vectores o matrices. En general podría decirse tabla, involucra vectores y matrices, ¿sí? Nada nuevo. En parámetros de tabla es una copia de lo que estuvimos viendo, y esto hace referencia al método main, que recibe argumentos string, ¿sí? Pero bueno, es un detalle de hacer referencia al método main. La instrucción for each, para recorrer si queremos recorrer tabla, nosotros lo vamos a utilizar más con el for para trabajar con los índices, ¿sí? Esa es la importancia. Bien, con esa sería la parte todo teórica. Bueno, me le estoy debiendo la parte de cómo cargar vectores, ¿sí? Vamos a esto. Déjenme acá, vamos a cerrar por esto. Y bueno, filas por columna. Bueno, acá les voy a mostrar un... Ahí está. Bueno, este bloque de código, ¿qué hace? De paso les muestro cómo cargar en forma de dinámica, digamos, valores en la matriz. Esto va a estar también, como les dije, subido. Está comentado. Fíjense, este ejemplo que muestra cómo cambiar los valores de filas por las columnas, ¿sí? O sea, ¿qué tengo yo? Se ubican, a ver, vamos a ver un Excel, para que se den cuenta. O sea, ¿qué voy a hacer yo? Voy a alterar las filas por las columnas. Bueno, mientras cargo eso, les digo, ¿cómo hago para cargar bueno, acá tengo una matriz. Bueno, el vector es igual. Mm, Sí, bueno. Esta es una matriz. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ir recorriendo filas y columnas, ¿sí? O sea, voy a ir, vamos a una nueva. Cuando yo cargue una matriz, ¿qué voy a ir? De izquierda, como le dije, de izquierda a derecha, y de abajo, de arriba hacia abajo. O sea, voy a ir en este sentido, así. ¿Ubican? Llego acá, o sea, mejor dicho, voy así, llegué a 3 por 3. Llegué hasta ahí, ¿qué hago? El próximo que viene salta acá. Y sigo así, tac, tac, tac. Llegué hasta ahí, salto acá. ¿Me explico? O sea, vengo 1, 2, 3. Después, ¿cuál es el que sigue? Vengo acá de nuevo. 4, 5, 6. ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo voy recorriéndola? Esa es la forma de recorrerla, la matriz, y la forma que la voy a ir cargando. O sea, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. ¿Sí? 0, 0, 0 sería, este sería la 0, fila 1, fila 2. Columna 0, columna 1, columna 2. 2. ¿Sí? Ojo acá el detalle. Tengo 3 filas, pero la 2, o sea, esta sería la fila 2, la columna 2, perdón. ¿Sí? Este sería 0, ojo con eso, ¿no? 1 y 2. ¿Ok? Esto que sería, vamos a ponerlo más lejos, sería la fila 0, la fila 1 y la fila 2. ¿Sí? Esta es la fila. Y esta es la columna. ¿Se dan cuenta? Entonces yo digo que es el getLength 2, significa que tengo 3 elementos. Una cosa son los elementos y otra cosa es cómo accedo. Yo digo a la posición 2, que sería el tercer elemento. ¿Por qué? Porque empiezo de 0. Tengan presente eso al momento de recorrerla. ¿Sí? Bueno, entonces yo voy a cargar así. Serían 2 for anidados. Fíjense que tengo por fuera por cada i voy a recorrer todos los j. O sea, me voy a parar en la fila 0, ¿sí? Entonces digo, sí, fila 0, estoy. Recorro todas las columnas. Entonces digo, fila 0, 0, 1, 0, ¿sí? 0, 0.
0, 1, 0, 2. ¿Se dan cuenta? Estoy en la 0. Después me paso a la otra, digo 1, 1, 0. ¿Por qué 0? Porque tengo la columna 0. 1, 1, 1, 2. ¿Se dan cuenta? O sea, me fijo qué columna empezando de 0 y qué fila empezando de 0. Esa es la forma de ir recorriéndola acá, de la cual está hecho así. Yo primero pongo el for para las I y el for para las columnas, para las J que son las columnas. Fíjense, getLength, ¿cómo se llama mi matriz? De 3 por 3 se llama números. Entonces digo, números getLength, ¿de quién? De las filas. Entonces voy a decir, voy a hacer un for de I igual a 0 y que la condición es que el getLength, la cantidad de elementos de las filas, mientras sea menor a la cantidad de elementos de la fila. Voy a ir recorriendo. ¿Sí? Y acá, dentro de cada uno de ese ciclo, voy a recorrer las columnas, que sería lo que les expliqué recién. Me paro en la primera fila y recorro todas las filas, todas las columnas. Perdón. Me paro en la primera fila, recorro todo. Por cada I de esto, recorro todos los J. Por cada I, recorro todos los J, que serían las columnas. Este es el recorrido. ¿Sí? O sea, va a ser repetitivo siempre. Ustedes van a poner for I, y dentro de cada ese for de I le ponen el for de J. ¿Qué hace ese trabajo que le estoy explicando con Excel acá? ¿Ok? Entonces voy a ir recorriendo de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Y voy a ir cargando valores. ¿Cómo cargo los valores? Fíjense nada más como lo venía haciendo antes. En lugar de estar guardándolo en un valor de variable, ahora yo lo estoy guardando en una posición. ¿Qué digo? En este caso, al ser una matriz, digo, en una posición para las filas y columnas. En un IJ lo estoy guardando. ¿Sí? Entonces yo digo, el 1 que guardé acá no está guardando un valor número, está guardado en la matriz número de posición 0 y columna 1. ¿Me siguen? Entonces estoy diciendo, el 1 está alojado en la posición 0, 1. ¿Sí? Fila 0, columna 1. Esto es lo que me va dando el IJ. Esto es dinámico, digamos, vayan recorriendo y se van a dar cuenta. Entonces, ya no puedo referirme a guardar un valor en una variable nombre-valor. Tiene que ser el nombre de la variable asociado con los índices, que van a ser filas y columnas. ¿Ok? Tanto para el vector como para la matriz. Si digo un vector, va a ser getLength o len del vector. Y le voy a asignar el sub i. ¿Ok? Bueno, ¿qué hace este método? Fíjense, es más complejo. Lo que hace es, vamos a borrar esto, para que no nos confunda. Ese método que se lo puse de ejemplo, ¿qué hace? Mm, ah, no, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Esta es la matriz nuestra, ¿sí? Vamos a pintarla así. Esa es nuestra matriz. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer esto, ¿sí? 1, 1, 4, 1, 4, 7. ¿Se dan cuenta? Se transponerla. 1, 4, 7 sería 2, 5, 2, 5, 6. No, 2, 5, perdón, 2, 5, 8. Lo que está como fila pasa a columna. ¿Sí? 2, 5, 8 está como columna, pasa a fila. 3, 6, 9 está como columna, pasa a fila. 3, 6, 9. ¿Sí? Esto es
una columna, pasa a ser una fila. Esto es una columna, pasa a ser una fila. Columna, pasa a ser. Esto es lo que hace este método. ¿Cómo hago? Fíjense, tendría que hacer for cada rato. Simplemente acá los cargué. Vamos a cargar esos mismos valores para ver si se muestra igual. Entonces voy comentando acá, digo, después de cargar los elementos, invoco el método para mostrarla. ¿Qué hace ese método? Vamos allá. Mostrar, le digo, se llama el método. F12, venimos acá, ¿y qué dice? No devuelve nada, o sea que la funcionalidad va a estar todo dentro del método. ¿Qué recibo? Recibo una matriz. Ojo, esto lo hice yo, a mí, digamos, lo creé yo, que me pareció una forma, puede haber millones de formas de hacerlo. ¿Sí? ¿Y qué digo? Me manejo yo con una variable que se llama cambio, booleana, que es cambio, que quiere decir si es verdadero o falso. Entonces, ¿qué hago? Esa matriz que recibo como parámetro, le digo, la voy a recorrer. Entonces se llama n, pueden poner el nombre que quieran ustedes, lo mismo, no hago el i y j, sigo recorriendo el i para las filas y el j para las columnas. Acá que digo, si cambio es true, en realidad te podría poner así, pero se lo puse para que lo vean ustedes, puedo poner cambio. Por defecto, al poner cambio significa que es true, ¿sí? Pero lo dejo para que quede más explícito. Pero esto sería una redundancia. Yo digo acá, si cambio es true, ¿qué significa? Que voy a estar mostrando en la matriz tal cual. Este, no, acá el cambio. Ahí hice el cambio. ¿Qué significa hice el cambio? Pasé a esto, fila y columna. ¿Sí? La primera vez yo debería mostrarlo así, como lo cargué, como veníamos trabajando. Y la segunda vez que vengo, yo ya quiero mostrarlo interpolado, cambiado. ¿Sí? Entonces pregunto, si es true, ¿qué hago? Hago ese cambio. Hago este cambio. El cambio está acá, fíjense. Bueno, este es un artificio para mostrarlo como matriz. En realidad nosotros tenemos que pasar falso primero. ¿Qué quiere decir? Que lo voy a mostrar tal cual está cargado. Entonces vendría por el else, vendría por esta parte. ¿Qué voy a decir? Console write de NJ, o sea, filas y columnas. La matriz se llama N, fila y columna. ¿Sí? ¿Y aquí hago? Simplemente lo muestro. Esto no le den tanta importancia porque es un artificio para mostrarlo así, que me salga tipo matriz. No viene el caso, ¿sí? Entonces, la primera vez la muestro tal, lo cargué, y la segunda vez yo tendría que pasarle true, entonces pasaría por acá. ¿Y qué va a hacer? Fíjense la diferencia. Este es NIJ, y acá que le digo JI. ¿Sí? Fíjense, eso, con ese cambio que hice acá, se implementa esto que estoy haciendo acá. ¿Sí? ¿No me creen? Lo probamos. Vamos a el inicio y lo ejecuto. Vamos a pararlo acá para que vean el caso. Fíjense cómo lo implementaría yo. Mostrar números que le pasó falso. ¿Por qué le pasó falso? Porque quiero que lo muestre tal cual lo cargué. Entonces invoco, lo muestro tal cual. Después vuelvo, invoco nuevamente el método para mostrarlo ya cambiado. ¿Sí? Entonces hago todo esto, muestro valores filas por columna y que digo, el número es true. Al pasar en true, va a pasar por este lado y me va a alterar. O sea, las filas van a pasar a ser columnas y las columnas van a pasar a ser filas. ¿Ok? Mostramos. Y dice, a ver si vamos a esperar un ratito. ¿Alguna pregunta? No. La posición 00, ¿sí? Ahí les voy mostrando la posición, ¿no? Creo que era así, si no me equivoco. Bueno, ahí viene el método. Acá fíjense que vamos recorriendo, ¿eh? True es falso, entonces venimos acá. Bueno, vamos a apurarlo porque si no. Mm, bueno, cargué, yo estaba cargando así. Creo que esto sí que soy. Eh, ¿Ven ahí? ¿Se dan cuenta? El Excel, acá tengo el Excel y acá veo cómo lo cargué yo. 1, 2, 3, eso está cargado, está mostrándome como la forma normal, como dice.
Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo mostramos alterado, filas por columna. Todo este cambio, ¿dónde está? En esto, fíjense. Cambiar el fila por la columna. Este era el normal, y J, que es lo que conocen ustedes, que me estoy explicando, filas y columnas. ¿Cómo hago alterarlo? Le digo, bueno, en lugar de fila, mostrarme el IJ, perdón, acá arriba. Mostrarme las J, que pasarían a ser I, y los I pasarían a ser J. Por eso parece más complejo explicarlo que, cómo lo hacen, ¿sí? Fíjense que yo con un método, de nuevo vuelvo a la importancia del método, con un método, acá mostrar y mostrar, me soluciono el tema de cómo mostrar. O sea, estoy diciéndole que me lo muestre una vez de una forma y otra vez de otra forma. Bueno, esto es acá lo que estoy diciendo para que cómo me aparezca en forma matricial en un artificio. ¿Qué estoy preguntando? Si el J es igual al getLength menos 1. GetLength es que me dice 2, ¿sí? 2 menos 1, 1. ¿Tá? Entonces, para saber cuándo voy a hacer el salto de línea, cuándo voy a pasar acá. Entonces vengo acá, voy controlando, voy cargando, cargando. Llegué a la última fila, sí, bueno, paso a la otra. Hago un right line. Entonces, al hacer un right line, me vuelve el principio debajo del elemento de la columna. ¿Sí? Bueno, en realidad esto tendría que explicarlo en el pizarrón primero. Pero no quiero se preocupen por esto. Esto es un artificio para que me salga en forma matricial. Acá les puse a propósito cómo iría cargando. 0, 0, 0, 1, 0, ¿se dan cuenta? Vieron que va de izquierda a derecha. ¿Por qué 0? Porque me paro sobre la fila 0. Después me paro sobre la fila 1. Después por la fila 2. 2, que sería la 3, la posición 3. ¿Sí? Y con bueno, no sé si les quedó claro o alguna duda para repasar de esto. De esto que van a utilizar ustedes. Bueno, lo que más van a utilizar es esta parte cuando carguen datos. Estos lo van a repetir siempre. O sea, es como un versito toda esa parte. Fila, columna, el get y el length. Bueno, acá yo no estoy trabajando con, a ver. Eh, sí, quedó claro. Sí, no se preocupen, hay alumnos que están esperando. A ver. Participantes. No tengo ninguno. ¿Quién está? No, no tengo ninguno que me aparezca como o los diga aceptar. No, no me aparece ninguno que esté. Sí, bueno, este se lo di como ejemplo de un método, de algo, lo que quería mostrarles que con un simple cambio, ¿sí? Hice como la transpuesta de esta matriz. A lo que iba era, fíjense con esto tan sencillo, di vuelta una matriz. Eso es lo que quería llegar. Y más allá del método. Como les dije, este método puedo hacerlo de distintas formas, lo manejan ustedes. Y también estoy optimizando el código. Si no, yo tendría que hacer 2 veces esto, o si hubiera una tercera o una cuarta vez, tendría que hacer 4 o 5 veces o las veces necesarias para recorrer esta matriz. Acá yo que lo estoy optimizando, lo hago una sola vez y simplemente es pasarle los valores que yo quiero. En este caso de una matriz y bueno, manejé una variable booleana para hacer lo que sea, para hacer ese cambio. Más allá del método es, bueno, y estamos haciendo lo que le mostré en el método. Acá lo estoy declarando el método, toda la funcionalidad, y acá lo estoy implementando en la parte principal. Por eso todo lo que estuvimos viendo se va ya empezando a utilizar y darle provecho a todo lo que estuvimos aprendiendo. A ver, déjenme ver una partecita más. A ver, quiero mostrar otro. Bueno, ¿qué cosas se podrían hacer con vectores y matrices? Bueno, está el práctico ahí. Ah, no se los habilité, ya se los habilito. Pero en realidad lo que deberíamos hacer es,
supónganse, podría solicitarle, no sé, la matriz, de una matriz, detectar los elementos que forman parte de la diagonal principal, la diagonal inversa, la primera fila, la última fila, la primera columna, la última columna. ¿Sí? Acá les muestro algunos ejemplos de esas cositas. Mm, bueno, estoy cargando ahí. Vamos a cerrar esto. ¿Entendieron? Esto también. Eh, Después cuando vean este método, es sencillo. Por ahí les choca lo que parece largo, pero es bastante sencillo. Bueno, varios de matrices. Acá, vamos a cerrar esto. Bueno, matriz, a ver este cuál es. Fíjense, acá tengo una matriz también. Bueno, acá ya estoy combinando vectores y matrices. Por ejemplo, a ver, vamos con otro más sencillo primero. Creo que era esto. Esto sería, bueno, ahí tienen bastante claro lo que hace, matriz sin diagonal o con diagonal, depende de lo que quieran hacer. ¿Cómo puedo saber yo si estoy en la diagonal? ¿Sí? Bueno, cerrar el Excel. ¿Cómo haría? Preguntar si los I y los J coinciden. ¿Por qué? Porque me va a dar 0, 0, 0, 1, 1, 2, 2, si fuera 3 por 3. ¿Se dan cuenta? Cerrar el Excel. Entonces, donde se coincidan los valores de los índices, voy a estar parado en la diagonal. Vamos a hacerlo así, simplemente 3 por 3. Una cosa también, traten de, cuando hagan las matrices, que sean cuadrados. ¿Qué significa cuadrada? Que coincida la cantidad de filas y columnas. ¿Sí? Hay matrices dentadas que pueden ser de 2 por 7, 2 por 5, pueden ser de 3, 4 dimensiones, pero eso lo dejamos, está fuera de los contenidos de la materia. ¿Sí? A lo que voy es que puede haber tablas de más dimensiones, se vuelve un poquito más complejo. Entonces, lo que yo le decía, la diagonal es esto. ¿Sí? Esto. Si este era 0, 1, 2, 0, 1, 2, entonces, ¿cómo detecto yo la diagonal? Este va a ser la 0, 0, esto va a ser la 1, 1, y este va a ser la 2, 2. ¿Te das cuenta? Porque esto va a ser 0, 0, 0, 1, 0, 2. ¿Sí? 1, 0, 1, 1, 1, 2. ¿Sí? Entonces, esto, al coincidir los índices, al preguntar esto, puedo decir que estoy trabajando o estoy ubicado en la diagonal. Entonces yo, ¿esto qué me haría este programa? Me está preguntando, yo voy cargando los valores y voy preguntando en este caso. Fíjense, el right line, lo mismo, el I y el J que le dije, siempre se le va a repetir. Dentro del ciclo estoy preguntando, che, bueno, ingresar los valores de la fila 0 y columna 1. Perdón, fila IJ. ¿Sí? Entonces, a cada esa posición le voy cargando el valor que va asignando el operador. Pregunto, ¿el I y el J son iguales? Sí, bueno, entonces estoy parado en esta posición. Si son iguales, ¿qué tengo que hacer? Bueno, en este caso estoy diciendo, los valores de la diagonal guardámelo en un vector. ¿Cómo hago eso? Lo mismo, como asigno en una matriz, en lugar de tener dos índices, tengo un subíndice. El I, que es I, la fila. Entonces, ¿qué le digo acá? El valor que acabo de cargar en la matriz, guardámelo en el vector. ¿Sí? Lo puse acá, no sé, 5, ese 5, guardámelo en un vector. Entonces el vector va a ser, esto, ¿sí? El vector va a ser de 3. Entonces, si vamos a ver, sería 5, ya que están puestos el valor ahí, 11 y 22. Bueno, coincide con lo que dije de la diagonal. Vamos a cambiarle otro número para que nos quede 6 y, no sé, 9. ¿Sí? Eso que está ahí es lo que está haciendo el programa acá.
¿Coincide? Bueno, guárdamelo ahí. ¿Y qué digo acá? A medida que voy, acá voy como optimizando todo, voy diciendo, bueno, voy sumando los valores que voy cargando el vector. O sea, voy diciendo 5 más 6 más 9. ¿Sí? A medida que esto yo voy recorriendo así, tac, 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 sigue ahí, vuelvo acá. Tac, 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 vuelvo acá y voy, cuando detecto que estoy en la diagonal, lo tiro en este vector. Y al mismo tiempo voy sumándolo. ¿Sí? Esto me podría servir tanto para detectar o como para poner distintos, digo, los elementos de que no sean de la matriz de la diagonal principal y guardarlo en tal lado. Entonces podría decir acá, distintos de IJ, ¿sí? Los guardo acá. ¿Se dan cuenta? O sea, me va a servir tanto para detectarla, diagonal para guardar los elementos o para no guardar los elementos. Si la problemática me dice guardar todos los elementos excepto los de la diagonal principal, haría lo que hice recién, es decir, preguntar por distinto de IJ. Si es distinto de IJ, perfecto, bueno, o sea, no corresponden a la diagonal principal y los guardo. ¿Ok? Bueno, acá que estaría haciendo lo mismo que aprendimos para detectar el mayor, fíjense que acá se utiliza. Para sacar el mayor elemento, ¿qué diría acá yo? Si el valor que estoy ingresando en este momento es mayor al elemento que voy guardando en una variable. Es todo igual. Lo que apliqué para variables que veníamos trabajando se aplica también para acá. Fíjense que yo digo, mayor elemento del vector le asigno el valor más chico. ¿Sí? Tal cual. Esto dan cuenta que es la variable que venía. Lo único que tiene es un subíndice ahora. Ese subíndice. Entonces pregunto, ¿por qué el subíndice? Porque voy recorriendo, estoy iterando. ¿Sí? Ahora recuerden que yo no estoy trabajando con valor de variable, estoy trabajando con subíndice, tanto I como IJ. Entonces pregunto, si es el mayor, bueno, guardo en esta variable el valor que tenga ese vector. ¿En qué posición está? En la posición I, que sería el I, en el ciclo que estoy recorriendo. ¿En qué número de ciclo estoy? ¿En el 0, en el 1, en el 2, en el 3? ¿Ok? Es igual. Bueno, como pregunté para el mayor, podría preguntar para el menor. Exactamente lo mismo. Si vector I es menor al menor elemento del vector. Y hago exactamente igual. Todo lo que yo apliqué para la parte de variables me es útil para esto. Bueno, acá esto, lo que no sea en este caso sería lo que no es de la variable, de la eh, diagonal principal, lo guardo en otra variable. Sería el total de la matriz. O sea, estoy sumando todo lo que sea distinto a la diagonal principal, lo voy sumando. Voy a hacer un totalizador. O lo que sea. Y cuántos elementos son fuera de la diagonal principal. ¿Ok? Bueno, ¿se entendió ahí más o menos la idea cuál es? Pero yo que voy a estar trabajando así. Como le dije, detecto la diagonal principal. Vamos a ver otro. Puedo decir detectar la última columna o la última fila. ¿Sí? ¿Cómo haría eso? Bueno, acá ya se acompleja un poquito más. Compleja un poquito. Acá yo venía con el if igual a este, la diagonal principal. Ahora yo para detectar la fila o la columna, o sea, me dicen guardar los valores de la primera columna o guardar, ¿sí? La primera columna. O guardar los valores de la primera fila. ¿Sí? ¿Es esto o esto? Primera columna, última fila, primera columna, última columna. ¿Sí? Entonces yo tengo que ver dónde estoy ubicado. ¿Cómo hago eso? A medida que yo voy recorriendo, tengo que preguntar si estoy parado acá. ¿Sí? ¿Estoy parado en la última columna? Sí. Bueno, o si me piden la última columna, o la primera, en este caso la última. ¿Qué voy a hacer? Perdón, este. No. Acá. Espera. El que veníamos trabajando. No, ahora yo digo, entonces, ¿cómo pregunto? Si el I, recuerden, van a usar todo esto. Fíjense lo que me da. Matriz.getLength, ¿de quién? De las columnas. Tengo 3. Menos 1, 2. Entonces, ¿qué preguntaría acá? Sería así. El getLength, ¿cuánto me da? 3. ¿Sí? GetLength, 0, 1, 2, 3 elementos tengo, ¿sí? 3. Pero yo no puedo decir 3. ¿Por qué? Porque empiezo el 0, 1, sería la primera 0, 1, 0, 1 y 2.
¿Está? Yo digo getLength, me dice la cantidad de elementos. ¿Cuántos elementos tengo? 3. Si yo digo 3 elementos, voy a decir 0, 1, 2, 3. Me voy fuera del rango. ¿Sí? ¿Por qué lo hago así? Para que me quede dinámico. ¿Sí? Fíjense. Entonces yo digo, getLength ¿de quién? De la dimensión 1. ¿Qué es la dimensión 1? Las columnas. Como van a ser cuadrados, no habrá problema. ¿Sí? Yo siempre se lo voy a pedir que la hagan cuadrados. Para conseguir las filas con las columnas. Bueno, acá yo digo, pregunto si el I, o sea, la fila, es igual al getLength de la columna menos 1. ¿Por qué me da? ¿Por qué digo menos 1? Porque sería 3. ¿Sí? 3 menos 1, 2. Entonces estoy preguntando si el I es igual a 3, el getLength, ¿cuánto me da? 1, 2, 3, el getLength, ¿sí? 3 menos 1, ¿cuánto es? 2. Entonces, el I, ¿cuánto vale? 0, 1, 2. O sea que estoy parado en la última columna. ¿Se entiende eso? ¿Sí? El getLength me da 3. ¿Sí? ¿Cuánto me da? ¿Cuántos elementos tengo? 3. ¿Sí? 3. Entonces, si yo pongo 3, me vengo acá y me voy fuera del rango. Como empiezo a contar de 0, entonces le digo, le resto 1. Entonces me da 2. Con lo cual, al preguntar I igual a 2, sí, es igual a 2. Entonces estoy en la última columna. Y sigo cargando. ¿Sí? Este artificio, digamos, que utilicé yo, esta lógica que me permite ser flexible. ¿Por qué flexible? Porque si yo en lugar de poner de 3, hubiera puesto 2. Pero ¿qué pasa si yo pido una matriz que sea cargar los valores en tiempo de ejecución? O sea, ¿se acuerdan cuando vimos cargar los valores de la fila y las columnas en tiempo de ejecución? Con lo cual yo no sé de cuánto me va a ingresar, si va a ser 2 por 2, 3 por 3, 5 por 5, o n por n. Entonces, yo no puedo poner 2 acá. ¿Sí? Podría decir 2, que en realidad traducido sería 2. ¿Por qué 2? Porque estoy preguntando si 0, 1, 2. ¿Estoy en la última columna? Sí, el I. Estoy en I. ¿Llegué al final, en la última columna? Sí. Bueno, quiere decir que estoy en la última columna. ¿El I vale 2? Sí, estoy en la última columna. ¿El I vale 2? Sí, estoy en la última columna. Entonces voy detectando los elementos de la última columna. ¿Se dan cuenta? Parece complejo esa parte, pero es una buena costumbre usarlo así. ¿Por qué? Porque yo ingrese el valor que ingrese, siempre voy a estar detectando la cantidad de elementos menos 1. ¿Sí? Si es de 5, me va a ser 6. Menos 1, 5. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto me va a dar, al restarle, me va a dar la cantidad exacta de qué fila o qué columna estoy parado. ¿Y qué digo después? Bueno, esto es importante también. Detecté la columna, ahora digo el BJ, le asigno el valor de que tenga la matriz. ¿Por qué BJ? Sí, BJ. ¿Por qué este? Porque el que va a variar va a ser este. ¿Sí? El que va, depende, bueno, acá, fíjense, le va a quedar como un versito. Si está el I, acá tiene que poner el J. ¿Ok? Y si está el J, acá tiene que estar el I. ¿Por qué? Porque el que va a variar, en el caso de detectar la columna o la fila, va a ser este. El que varía va a ser este. ¿Sí? El valor de I. ¿Sí? Acá. Este va a tener un valor, este es 5, no sé, vamos a poner otro número. 6, 8. ¿Está? Entonces, si me dice la última columna, tengo que detectar esto. O si me dicen la última fila, 9, no, 10, 4. Entonces, si me dice la última fila, tengo que detectar esto. El que va a variar va a ser el J. ¿Sí? Esto debería estar al revés. ¿Está? Bueno, ¿quedó más o menos ahí? No. Recuerden eso. Siempre el getLength me da la cantidad de elementos. Entonces yo tengo que preguntar, ¿por qué lo hago así? Porque tengo que preguntar si estoy parado en la última fila, bueno, o en la última columna. Última columna o última fila. La fila, si digo la primera fila, ¿cuál sería? La 0.
Entonces sería más fácil, es más fácil porque digo, la primera columna o la primera columna o la primera fila, tengo que completar cero, porque para ambos, con cero ya sé que estoy en el primer elemento de la tabla. Bueno, ¿dudas? ¿Preguntas? A ver, vamos a probar esto. Esto es 3 por 3. Vamos a cerrar esto. Ah, creo que no. Ya le muestro el otro. ¿Dónde está? A ver si está bien así. A ver, vamos a hacer 9, 8, 7, 6, 5. Pero no sé por qué estoy viendo. No, parece que estoy. Bueno, acá hay otros. Acá hay otros ejemplos, que bueno, esto después se lo muestro en otra clase, de última, para no marearlos tanto. Y bueno, a ver, vamos a ver acá. A ver que vamos a sacar un poquito, porque hay mucho código. No va. La cursor es en. A ver ahora, ¿qué me está detectando ahí? Vamos. Acá que lo está sumando. Espérenme que yo quiero mostrar otra cosa. Estoy mostrando esta partecita. Quiero que te suma vector. Acá me va sumando, claro. Quería recorrer. Está bien. Vamos a probarlo acá. Vamos a probarlo acá. Me va sumando los elementos. Sería 9, 15, está bien. 9, 8, 7, 3, 2, pedí. Mira. Eh, ah, perdón, acá. No sé si me va a dejar continuar. 2. Fíjense, 3, 2, 1. 3. Me está detectando la fila. ¿Ve? Entonces, el eso va muy bien. Estoy mostrando. Discúlpenme que acá estoy toqueteando. Bueno, lo que quiero hacer yo es mostrarles los valores del vector, pero no lo estoy mostrando en ningún lado. Sería vector J. Bueno, acá fíjense que estoy haciendo el array short, mostrar vector, vengo de un vector y simplemente tomo como parámetro de entrada el vector y lo recorro. Y mostrar vector B. A ver qué estoy haciendo acá. Fila. Pero no lo estoy mostrando. Lo que tengo que mostrar es el vector B. El vector vector. Pasa que estoy alterando. Vamos a cambiar esto. Y vamos a poner acá. Mostrar
vector, y este es vector. Okay. Y este sería el vector. Vamos a dejarlo para el otro ejemplo. Array.short, poner el vector, se llama vector. Acá mostrar vector, también el otro, necesitamos este y volvemos a ejecutar el método. Vector, vector. Y yo creo que lo tengo otra vez. Sería al revés. Yo quiero la columna, si quiero la columna es de J y acá es el I. ¿Sí? Hago esto, vamos a probar. Bueno, ahora voy a cargar valores. Ahí está, 741. Bueno, ahí cargué de los números de 1 a 9, ¿sí? Y detecto la última. Vamos a leer. Sería lo que yo cargué, es, supónganse 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Sí? Yo cargué estos valores. Y digo detectar la última columna. ¿Sí? La última columna es 741. Los valores vector fila, bueno, fila, esto es el vector de acuerdo a si es una fila o una columna. En este caso yo estoy detectando la última columna, 741. Después, ¿qué hago? Esos valores de la última columna los tiro a un vector, que sería en este caso. ¿Sí? Le digo, el J, la columna es igual a 2, sí. Entonces guardame el I. ¿Por qué el I? Porque el que varía es este. ¿Sí? Yo detecto la columna acá, pero el que varía es el I. ¿Sí? Entonces digo, tac, tac, tac. Detecto la columna y J, perfecto. Estoy en la última columna. Bueno, ¿qué valor tiene acá? El I, 7. ¿Qué valor tiene el I en la posición esta? 4. ¿Qué valor tiene en la última? ¿Sí? 0, 1, 2, 3 del I. Una cosa es preguntar con el J dónde estoy parado y los valores que le voy asignando. ¿Ok? Por eso me va cambiando. Si yo pusiera el J acá, me quedaría siempre el primer valor, lo iría pisando. ¿Por qué? Porque siempre va a ser en la posición 2. Me quedaría el último valor. ¿Sí? Bueno, fíjense, recuerden esto, si está el J, acá pregunto por el J, en este caso estoy preguntando por la columna. Si fuera al revés, fíjense, vamos a hacer la prueba al revés después, estoy preguntando por la columna. Entonces detecté la última columna. Yo cargué de esta forma, 9, 8, 7, ¿se dan cuenta? Y que detecto la última columna. Ahora si yo hago al revés, digo, quiero detectar la última fila, ¿qué cambio haría? Sencillo. Estoy dando tips para ustedes. ¿Qué diría acá? Preguntaría I, porque me interesa saber si estoy en la fila ubicada correctamente, en la última fila. Cuando esté ubicado en esa fila, digo, bueno, pasame el valor que tiene en ese lugar. Y hago lo mismo, fíjense, si no le estoy mintiendo. Vamos con los mismos valores, 8, 7, 6, así vemos la diferencia. ¿Está? ¿Está? 3, 2, 1. ¿Qué decía el Excel? 3, 2, 1. ¿Sí? Acá, ¿qué hago? Lo tiro al vector y le hago el array, que es lo que vimos antes. Bueno, acá viene toda la parte de mostrar los datos. Una vez que ya lo tiré, acá que dice, detecté, lo paso, si es la última fila o si es la última columna, que le digo, bueno, lo tiro al vector J, al vector que sea. ¿Sí? Acá voy sumando, bueno, detalles. Y acá empiezo a mostrar. ¿Cómo empiezo a mostrar? Muestro el vector tal cual lo cargué, sin ordenar, después lo ordeno. ¿Cómo lo ordeno? Con el array short, el nombre del vector, vuelvo a mostrar el método mostrar vector. ¿Está? Y ahí me hace ese recorrido y me va a mostrar.
¿Se dan cuenta? Bueno, eso puede ser algo de la problemática que tengan que resolver ustedes. Dado una matriz de 3x3, o solicita por pantalla ingresar la fila y la columna, y decir, bueno, detectar la primera fila, la última columna, perdón, la primera columna, la última columna, la última fila, la primera fila, la diagonal principal, la diagonal inversa. Bueno, la diagonal inversa se la voy a decir después, porque ahora no quiero perderlos tanto. Más allá de que es la primera vez que lo ven, ¿se entiende la lógica cuál es? ¿Cómo es? O yo estoy trabajando con los subíndices. ¿Sí? Recuerden que ahora yo ya no puedo poner una variable sola, ya tengo que poner la variable asociada con un índice. ¿Por qué? Porque los valores que aloja ya no alojan solo valores, sino aloja un vector o la fila y columna. ¿Ok? Bueno, a ver, creo que el otro que tengo acá al final es medio parecido, así que no voy a variar, esto es lo mismo. Bueno, este es la inversa, este se lo dejo. De última se la explico en la otra clase que va a ser de consulta, si la quieren ver. Bueno, escucho algunas dudas, preguntas, consulta de algo, teoría, práctica de esto, o quieren ver algo más, repasar algo de esto. La teoría, simplemente pegan una leída de lo que dice ahí, no va más que eso, es para conocer de qué se trata o cómo tomar el uso de tablas. ¿Mm? Eh, Le voy a subir también este para que lo tengan. Bueno, este último es la inversa. Si alguien se anima, después me lo explica o se da cuenta cómo funciona. Esta es la inversa. ¿Qué es la inversa? En lugar de detectar la diagonal principal, esto, esto y esto, detecto al revés. ¿Sí? La, la principal sería principal. ¿Cuál sería? ¿Sí? Sería 9, 9, 5, 1. ¿Se dan cuenta? Esa es la principal. La inversa, la diagonal inversa sería diag inversa. ¿Cuál es? 7, 7, 5, 3. ¿Sí? Esta es la X, formaría una X. Este viene así, 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 y la inversa sería 7, 5, 3. ¿Ok? Ese código que tiene acá es la inversa. Si alguno se anima a descifrarlo o cómo funcionaría, después me lo explica la clase que viene, la clase de consulta. Bien. Eh, Escucho dudas, si es que están ahí, o si se fueron. A ver, chat. Chat no está. De mal. Tengo de vuelta. Se me ha perdido. Sí, es complejo, va, complejo, hasta que se pongan a verlo. Eh, Recuerden esto que van a estar trabajando siempre con índices, ¿sí? El for. Todo lo que tengan que resolver va a estar siempre, van a ir cargando. Eh, He visto varias modalidades, algunos lo cargan o hacen un método para cargar la matriz, después la vuelven a recorrer la matriz y van haciendo las validaciones que corresponden, ¿sí? O todo lo que yo quiero ir detectando, la fila, la columna, lo que fuere, lo puedo hacer en varios pasos. O yo, como hago yo, en el mismo paso, hago todo. Voy cargando y voy preguntando si es la primera fila, la última fila, si es la diagonal principal, de la inversa, la última columna, ¿sí? Bueno, a ver el chat. Yo siento que cuando siento... Bueno, bueno, sí, para sacarse la duda tienen que empezar a probar. Traten de primero de ver estos ejemplos que yo se los voy a subir ahora enseguida al campus, pero les vuelvo a repetir. La, el core o el corazón de esto es trabajar dentro del ciclo, del for. ¿Sí? Fíjense que va a ser siempre igual. Esto lo van a automatizar. Ustedes van a poner in, dos for anidado y listo. Si es un vector, obviamente va a ser un solo for recorriendo los índices. Bueno, de más está decirle que tienen que usar métodos para optimizar el código y aparte lo van a tener que implementar cuando hagan el parcial. Son dos temas, eh, métodos y matrices, y mejor dicho, vector y matriz, o tablas.
Bueno, ahí lo voy habilitando. El práctico, me parece que no, así lo pueden bajar. Mm, Ya se lo subí. Bueno, acá les dije que está todo el contenido. Prácticos. El práctico 7 que es este. Ahí lo voy a hacer para que lo puedan ver. Ahí deberían poder verlo para bajarlo. Traten de hacerlo. Yo de última, después la clase que viene, podemos hacer consulta o ir viendo algunos de estos prácticos que le vayan surgiendo, alguna duda. El parcial suelto. eh, ya voy a ver, pero creo que va a ser un solo ejercicio. Sí, sí, va a tener todo el práctico. Van a tener que implementar métodos, obviamente, para resolver el tema de vectores de matriz. Si son muchos, sí, le voy a dar un solo ejercicio, como lo hicimos la vez en el primer parcial. Bueno, este se lo voy a subir. Mm, A ver, mientras tanto le voy escribiendo el práctico. eh, no, este no. Trabajo, trabajo práctico sería el 7. Este lo cerramos. Mm, Gran proyecto de Clare. Bueno, 5 números. Se puede hacer, ¿qué se puede hacer? Fuera de sí, con C Sharp puede hacer todo. Proyecto web, puede ser mobile, eh, escritorio, o sea, no solamente para educativos. De hecho, se está usando en muchas empresas C Sharp, no es solamente para que sea académico. De todo, yo juego, sí, lo que quiera. Juego, no sé si juego alguna aplicación, pero puedo hacer cualquier tipo de aplicación. Mm, 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 mm. Bueno, de hecho también hay una aplicación, no sé si conocen Blazor. Blazor es una aplicación para hacer interfaz de usuario y me permite emular como JavaScript. ¿Sí? Bueno, ya tienen que conocer objetos, pero bueno, está muy a la par de otras tecnologías como React, Angular, Vue.js, son todas tecnologías, frameworks de JavaScript para hacer interfaz de usuario. Son todos obviamente orientados a la web. Pero sí, para parte del mobile puedes usar Xamarin, que usa SAML, que se llama, sería SAML, la forma de programar, y por debajo está trabajando con C Sharp. Unity también, exacto. Sí, 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 para videojuegos Unity, iba a decir ese. Sí, en realidad hay muchas aplicaciones que usan C Sharp. Bueno, traten de hacer después, estoy mirando acá los prácticos, el último, no el último, sería el 7. Si a alguno no le sale o cómo se da cuenta de cómo hacer esto, lo vemos en la clase que viene, la consulta. Este también es más sencillo de lo que parece. ¿Sí? Juego, sí, en la parte de juego es tener que conocer un poco depende de qué tipo de juego, ¿no? Pone mucha geometría, matemática, hay muchos de esa, involucra mucha parte de cálculo matemático, la parte de juego. Bueno, ¿tienen alguna preguntita más? Así yo voy cerrando la parte de grabación. Sí, la verdad es todo, sí. Sí, después con el tiempo te vas a saber vos a qué te va a buscar más. Porque web, juego, escritorio, mobile, eso. Vos solo te vas a ir dando cuenta o te vas a ir tirando por algún perfil, digamos.
Pero sí, saber todo, sí, pero no sé si vas a saber todo, todo a nivel experto, digamos. Siempre te vas a abocar más a alguno de todos estos perfiles que te dije. Bueno, ujú. Podemos cerrar la grabación, así no la hace largo. ¿Alguna pregunta más? Así queda dentro de la grabación. Vamos cerrando esto, así lo voy a escribir eso. Eh, Y como les dije recién, de esto también va a haber ejercicios propuestos. Se lo voy a ir subiendo al campus para que vayan haciendo. Pero bueno, la idea sería que primero resuelvan los del trabajo práctico, que son un poco más básicos, más sencillos, y después se aboquen a los otros. Pueden estudiar siguiendo paso a paso los ejemplos que les mostré en clase, que están hechos, si ustedes se fijan, tienen todos los comentarios, qué es lo que hacen. Cualquier duda o algo que le quede, que no entiendan de esto, me lo preguntan después que vean vayan analizando el práctico. ¿Sí? Entonces después se lo explico y les despejo todas las dudas que vayan teniendo. Pero está bastante claro paso a paso qué es lo que voy haciendo. Bueno, acá lo vamos a detener.